Muy buenas a todos, mi nombre es Renzo Barzola y hoy voy a responder una pregunta que ha dividido historiadores, economistas y ciudadanos en sí durante más de medio siglo. La pregunta es si fue la reforma agraria beneficiosa para el Perú. Bueno, a lo largo de los próximos minutos analizaré sus principales impactos sociales, políticos y económicos para mostrar por qué considero, en lo personal, pese a sus limitaciones, que fue un proceso fundamental en la construcción de nuestra identidad nacional. Cuando pienso en los grandes momentos de quiebre en la historia de Perú, uno de los más trascendentes y debatidos es sin duda la reforma agraria, comprendida por el, emprendida por el general Juan Velasco Alvarado. Aquel proceso no solo transformó la economía del país, sino que reconfiguró las relaciones sociales entre el Estado y su población. Desde mi perspectiva y de revisar cierta bibliografía, por ejemplo, el libro de Perú de Velasco, o los estudios de Carlos Franco, o los trabajos de Ramos Curo, y muy sobre todo el documental La Revolución en la Tierra, considero que la reforma agraria fue en esencia beneficiosa para el Perú, porque presentó un intento más audaz de construir una nación justa y moderna, basada en la redistribución del poder y la dignificación del campesinado. Fue imperfecta, sí, pero marcó un antes y un después en nuestra identidad nacional. Antes de 1969 el país estaba dividido entre los pocos que poseían la tierra y los muchos que la trabajaban. La estructura latifundista mantenía prácticas casi feudales, gamonalismo, servidumbre y sobre todo exclusión política. En este contexto, la llegada de Velasco no fue un golpe militar, más sino un intento de refundar el Estado sobre nuevas bases. Como afirmaba el propio general, no habrá democracia mientras la mayoría viva en la pobreza y la dependencia. Esa frase resume el espíritu del proyecto en sí, una revolución desde arriba para beneficiar a los de abajo. Desarrollando el tema un poco, vemos que la controversia sobre la reforma agraria persiste hasta hoy. Algunos la ven como un fracaso económico que redujo la productividad, otros como una conquista social que devolvió dignidad a millones de peruanos. Yo me inclino más por esta última postura. Más allá de sus errores, la reforma significó en sí el primer reconocimiento del campesino como ciudadano pleno, el quiebre de una estructura injusta y el inicio de una nueva relación entre el Estado y el pueblo. Como le escribió el autor Carlos Franco, ¿no? El acto más radical de justicia social del siglo XX fue la revolución, la reforma agraria. Antes del 69, los campesinos eran invisibles para el Estado. Las comunidades andinas vivían bajo el dominio de los hacendados, sin acceso a los derechos básicos. Con la reforma, Velázquez expropió las grandes haciendas y declaró que el patrón ya no comerá del sudor del campesino. Esa frase simbolizó el fin del poder feudal en el campo peruano. Según el autor Ramos Curo, la reforma desmontó una estructura social basada en la desigualdad y el dominio, al transferir la tierra a quienes la trabajaban. O sea, es decir, no solo fue un cambio económico, sino una transferencia simbólica de poder. Los campesinos empezaron a organizarse en cooperativas y comunidades. Y por primera vez el Perú rural se convirtió en un sujeto político. Se crearon organizaciones como la Confederación Nacional Agraria y las cooperativas de producción, verdaderas escuelas de autogestión. En lo económico, los resultados fueron mixtos. Se expropiaron más de 9 millones de hectáreas, beneficiando a unas 370.000 familias campesinas. La productividad inició bajo en algunos sectores, no tuvo el impacto que requería, pero el impacto de manera distributiva fue enorme, porque ya que el costo económico fue el precio inevitable de una transformación social, y ya que no hay una revolución sin sacrificios. Velasco afirmaba que la reforma agraria no es un fin en sí mismo, sino el principio de un nuevo Perú. Y así fue. Aunque muchas cooperativas fracasaron, la reforma tuvo un impacto educativo y simbólico muy importante. Los campesinos dejaron de ser sirvientes y se convirtieron en actores del proceso productivo. Muchos enviaron a sus hijos por primera vez a la escuela y comenzaron a participar en la política local. La reforma también fue una reforma mental. Enseñó que la tierra no es un privilegio, sino un derecho. Ah, en el documental, por
de la Revolución de la Tierra, por ejemplo, vemos una parte de la filmografía donde una mujer nos dice que por primera vez pudimos entrar a la casa grande sin miedo. Esa frase como que condensa la esencia del cambio, ¿no? El derrumbe de una jerarquía social que había durado durante siglos. Claro, las críticas a eso también existen, ¿no? Se perdió productividad en algunos cultivos y hubo falta de apoyo técnico. Pero juzgar a la reforma solo por sus resultados económicos sería muy injusto. Como recuerda Ramos Curo, evaluar la reforma agraria con criterios de rentabilidad es desconocer su carácter de justicia histórica. Lo fundamental fue que por primera vez el Perú rural fue parte de la nación. Recuerda que el Perú fue primero república antes que nación. Desde el punto de vista político, la reforma también cambió la relación entre el Estado y la ciudadanía, ¿no? El velasquismo impulsó un Estado nacional popular que hablaba en nombre de campesinos, obreros y marginados. El lema campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza, sintetizaba esa nueva narrativa, ¿no? Velasco intentó crear un nuevo pacto social basado en la participación en la justicia. Aunque el proyecto fue interrumpido en el año 75, su mensaje quedó grabado en la memoria colectiva. En conclusión, sigo convencido de que la reforma agraria fue beneficiosa para el Perú. No porque haya sido perfecta, ¿no? No lo fue, sino porque fue necesaria. Representó el primer intento serio de construir una nación sobre la base de la equidad, el reconocimiento y la igualdad del otro. Velasco decía, la historia del Perú no comenzó con nosotros, pero con nosotros comenzó la justicia. Esa frase expresa su espíritu de romper con la herencia colonial y fundar un país verdaderamente plural. Es cierto que el modelo neoliberal de los 90 revirtió parte de los avances, ¿no? Y las brechas campo-ciudad al día de hoy aún persisten. Pero incluso así la huella de la reforma es indeleble. Los que antes era un país de hacendados y peones se transformó en una sociedad más consistente más consciente de sus desigualdades. Por eso cuando me preguntan si la reforma agraria fue beneficiosa, no dudo en responder en que sí, porque más allá de los errores o las cifras, redistribuyó de cierta manera la esperanza y cambió la manera en que los peruanos nos miramos entre nosotros. Velasco no solo quiso transformar la economía, sino el alma del Perú. Y aunque su sueño quedó inconcluso, el eco de lo que intentó hacer aún sigue vivo en la memoria colectiva, tanto de los que somos descendientes de aquellas personas.